vamos a hablar de la importancia de la iglesia, un tema muy importante, y para ello vamos a empezar en Mateo 16, 18 esta mañana. Mateo 16, 18, para ver dónde comenzó la iglesia. Mateo 16, 18. Muy importante este tema porque cuando hablamos de la iglesia nos referimos a nosotros, aquellos a los que en esta época el Señor ha salvado a través de la fe arrepentida únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, por gracia únicamente. La iglesia son ustedes, la iglesia somos nosotros, todos aquellos a los que Dios nos ha salvado a través de la fe únicamente. Y esta sesión, el tema, la importancia de la iglesia, obviamente no es para exaltarnos, sino para explorar de manera general, panorámica, el privilegio indescriptible que es ser la iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia? Esa palabra iglesia significa los que son llamados afuera. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Vean dónde comenzó esto, ahí en Mateo 16, 18, a manera de introducción. Veamos al Señor aquí, en esta afirmación legendaria, esta afirmación histórica. Aquí el Señor en Mateo 16 se encuentra ya cerca de la cruz. Aquí en Mateo 16 encontramos al Señor en su ministerio alrededor de Galilea. Esta afirmación que encontramos del Señor en este ministerio alrededor de Galilea la hizo el Señor realmente a meses de llegar a la cruz. Y ustedes recuerdan aquí cómo el Señor abre esta conversación con los discípulos y les dice ahí en el versículo 13, Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Hijo del Hombre, este título del Señor, que es un título que encontramos en el Antiguo Testamento, que habla de su naturaleza como hombre, pero también un título mesiánico, como lo vemos en Daniel 7. Él aquí les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque Él es el Hijo del Hombre. El título que más veces usó el Señor para referirse a sí mismo, así lo vemos en los Evangelios, unas 80 veces, y vean lo que respondieron los discípulos, esto es los apóstoles, versículo 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta más importante que una persona puede responder, porque esto define la respuesta a esta pregunta. Esta respuesta va a revelar si la persona entiende correctamente quién es el Hijo del Hombre y su compromiso con el Hijo del Hombre, y por lo tanto su relación con el Hijo del Hombre, y por lo tanto si va a estar con el Hijo del Hombre por toda la eternidad en la gloria del Hijo del Hombre, o va a estar por toda la eternidad enfrentando lo que merece debido a su pecado en el infierno eterno. Entonces aquí está la respuesta, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy importante esta afirmación. Tú eres el Mesías, el ungido. Tú eres aquel a quien Dios prometió que iba a ser el rey, sacerdote, el profeta, el Hijo del Dios viviente. No hay otro Dios más que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos los demás son inventos humanos, son ídolos, son dioses muertos. Por eso esa afirmación de el Dios viviente es muy importante en la Escritura. Y el hecho de que sea el Hijo del Dios viviente significa que es Dios mismo. Así lo entendían los judíos en esa época. Ustedes recuerdan cuando en Juan 5, versículo 18, escuchen, Juan 5, 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, al decir que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces,
Aquí en Mateo 16, cuando respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro dijo que Él era el Salvador, el Rey prometido desde el Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo. Muy importante esta declaración. Pedro reconoció que el Señor Jesucristo era el que es la simiente de la mujer, prometida desde Génesis 3:15, Él que vendría a través de esa nación que Dios escogió desde Génesis, esa nación que descendería de Abraham, y de esa nación descenderían 12 tribus, y de esas 12 tribus vendría la tribu de Judá, y ahí en Génesis Dios dijo que el cetro no se apartaría de la tribu de Judá, esto es, de Israel, de la tribu de Judá, vendría un rey. Y de la tribu de Judá, Dios escogió a la familia de David. Y por eso hizo con David, segundo de Samuel 7, ese pacto, esa promesa, que uno de los descendientes de David reinaría por toda la eternidad. Y ese descendiente es Mateo 16, el Cristo, el ungido. A eso se refiere la palabra Cristo en griego. Ungido quiere decir alguien que era apartado para ser rey, sacerdote o profeta. En el Antiguo Testamento nadie cumplió con las tres funciones, solo uno, quien es el Cristo. Entonces, Él es el Hijo del Dios viviente, y en base a esa confesión, vean lo que dijo versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esto es hermoso. El Señor le dijo a Pedro, mira, tú entiendes, versículo 16, que yo soy el Cristo, que yo soy el prometido, el rey sacerdote, el profeta, el Hijo del Dios viviente, yo soy igual a Dios. Tú entiendes esto no por tu propia capacidad, no por tu capacidad humana, de ninguna manera. Versículo 17, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que tú y yo, para que cualquier ser humano pueda llegar a ser parte de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo, que esa es una metáfora que vamos a ver, si Dios quiere en un momento, el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia, es una metáfora para describir a todos aquellos de nosotros que, versículo 17, nuestro Padre nos ha dado la capacidad de reconocer, de entender, de someternos a la realidad, versículo 16, de que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para entender eso, versículo 17, no es revelado por carne y sangre, no es por capacidad humana, sino por el Padre, sino por el Dios viviente. Esto es increíble. Para poder ser parte de la iglesia, el Padre que está en los cielos necesita revelártelo. No es por tu capacidad. Por eso podemos estarle predicando el Evangelio a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, parientes, y dices, es que no les entra. ¿Por qué no lo ven? Porque no se los puede revelar carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos, sino el Dios viviente. Es la única manera, no hay otra manera. Y vean versículo 18, en base a esto el Señor hizo esta declaración monumental, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, en el griego, tú eres Petros, y sobre esta roca, esta Petra, esta cama de roca se refiere. ¿Cuál es la roca aquí? Lo que acaba de decir Pedro en el versículo 17, lo que acaba de decir Pedro en el versículo 16, para ser más exactos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión, sobre esta realidad de que, Pedro, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa realidad, versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, vean la base de la iglesia,
es Cristo. Es la realidad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base de la iglesia. Esto es lo que define la importancia de la iglesia. La base y la cabeza, quien es Cristo. La base, porque también lo vemos en Efesios 2, lo pueden apuntar ahí. Él es la piedra angular, ¿recuerdan? Ahí lo tienen en Efesios 2, simplemente lo pueden anotar. Les recuerdo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es una ilustración, bien coordenado, ahí la iglesia es llamada el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la base de la importancia de la iglesia es Mateo 16:16, la realidad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la razón por la que la iglesia es importante, porque Él es la base de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, pero además, escuchen, la iglesia depende de Él, versículo 18. No solo la iglesia está basada en quién es Él, sino también depende de Él. Versículo 18 dice, edificaré mi iglesia. Vean qué declaración, edificaré mi iglesia. Y además, la iglesia no solo está basada en Él, depende de Él, es propiedad de Él, sino que también Él garantiza su progreso. Él garantiza que ni la muerte va a detener a la iglesia. A eso se refiere el final del versículo 18 cuando dice, y las puertas del Hades, se refiere a la muerte, no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración monumental. Ahora, vean en el 18, nos centramos en esa declaración, edificaré mi iglesia. El Señor es el que aquí dice, voy a construir mi iglesia. Aquí la iglesia todavía no existía. Cuando dice edificaré se refiere a algo futuro. La iglesia aquí en Mateo 16:18 no había nacido, no había empezado. ¿Cuándo empezó? Esto nos lleva a Hechos 1. Vean cuándo empezó la iglesia. Hechos capítulo 1, recuerdan, aquí el Señor ya murió, resucitó, está a punto de ascender, y en Hechos capítulo 1, nos dice en Hechos 1:3 que el Señor, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice Lucas, apareciéndoseles, esto es a los apóstoles, que dice el versículo 2, y en el 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y escuchen esto, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre que dice ahí en Hechos 1:4? La promesa está en el versículo 5, véanla, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre, el que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ya vivía en ellos, porque ya habían sido regenerados, porque esa era la única manera en la que podían reconocer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Para que Pedro pudiera hacer eso, él había sido regenerado. Recuerden, antes de la cruz, incluso en Juan 3, cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Le habló de que necesitaba nacer del Espíritu desde el Antiguo Testamento para que alguien pudiera venir en arrepentimiento y fe al Señor, creyendo en la promesa del Salvador que estaba por venir. Necesitaban que el Espíritu Santo los regenerara, los hiciera nacer de nuevo, como el Señor dijo en Juan 3. Entonces, aquí no está hablando de que iban a nacer de nuevo por el Espíritu, sino versículo 5, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre, de Hechos 1:4, esto es,
el Espíritu iba a venir a su vida en términos de manifestar su plenitud de una manera en la que nunca antes lo había manifestado en la historia de la redención. Esto es nuevo. Esta es la promesa del Padre. Versículo 5, vean, seréis bautizados. Esa palabra bautizados a partir del griego se refiere, van a ser sumergidos. Van a ser sumergidos. ¿En quién? ¿En qué? No les dice todavía, pero les dice por quién. Con el Espíritu Santo dentro, vean cuánto tiempo, versículo 5 al final, dentro de no muchos días, específicamente 10 días después de esto. ¿Cuándo se cumple esto? Hechos 2, Pentecostés, véanlo, Hechos 2. Y aquí no se pierdan, porque estamos hablando de esto, para ver cuándo es que el Señor comenzó a edificar su iglesia. ¿Cuándo es que la iglesia nació? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la cruz, estaban todos unánimes juntos. Y vean esto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estas otras lenguas eran idiomas. Por eso recuerden, en el versículo 8 dice que varios judíos que venían de otros lugares dijeron en Hechos 2:8, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? 1:9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Entonces, aquí se cumplió la promesa del Padre de Hechos 1:4. ¿Cuál promesa? Hechos 1:5, que serían bautizados con el Espíritu Santo, y aquí pasó en Hechos 2:1 al 4. Esto es algo único, irrepetible, como lo fue la crucifixión. Aquí la promesa del Padre se cumplió, aquí fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Avancen ustedes a Hechos 10. Hechos 10. Y recuerdan aquí que el Señor mandó a Pedro a predicar a Cornelio y a los que estaban en casa de Cornelio. Y aquí les está predicando. Esto es algo excepcional, único, porque en Hechos 2 solo habían judíos. Y aquí, por así decirlo, el Espíritu Santo va a romper las barreras étnicas al mostrarle a Pedro que ahora en esta nueva época, ahora la iglesia, todavía no lo entiende Pedro muy bien, por eso se necesitó algo excepcional que hizo aquí el Señor en Hechos 10. Ahora vamos a tener aquí a judío y a gentil dentro del mismo organismo. Y vean lo que pasó en Hechos 10:14. Pedro estaba predicando y en Hechos 10:14, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y, Hechos 10:45, los fieles de la circuncisión, se refiere a los judíos creyentes aquí ya, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que, escuchen esto, también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que se derramó el don del Espíritu Santo? El regalo del Espíritu Santo, versículo 46, escuchen. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Igual que pasó cuando en Hechos 2. Y vean cómo Pedro entendió esto. Allá adelante en Hechos 11, versículo 16. Aquí ya les da un reporte Pedro a la iglesia en Jerusalén de lo que pasó en Hechos 10 con Cornelio. Y les dice esto, Hechos 11, 16. Bueno, vean desde el versículo 14, Hechos 11, 14. Bueno, vean desde el 12, Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, con los que había mandado Cornelio. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, Hechos 11, 13. Les está contando lo que pasó en Hechos 10. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, Hechos 11, 14.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, le dijo el Señor a Cornelio. Hechos 11:15, Pedro continúa con el reporte. Y cuando comencé a hablar, en Hechos 10, a Cornelio, a los gentiles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 2, ¿cómo sabemos eso? Hechos 11:16, dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ven lo que está pasando aquí? El Espíritu Santo bautizó a estos creyentes judíos y estos creyentes gentiles y lo manifestó al hacer que hablaran idiomas. Esto fue de manera sobrenatural. No habían aprendido esos idiomas, empezaron a hablar en idiomas. Esta fue la marca que les permitió ver que el Espíritu Santo los había bautizado. Ahora, bautizado, recuerden, significa sumergir, colocar. ¿En qué o en quién los sumergió o colocó? Esto nos lleva a 1 Corintios 12, acompáñenme ahí. 1 Corintios 12. Y esto de nuevo para que entendamos cuándo nació la iglesia. 1 Corintios 12. Aguanten un poco, hermanos, sé que esto a lo mejor es un poco técnico, pero es importante que lo entendamos para entender la importancia de la iglesia. 1 Corintios 12, versículo 12. Vean esto. Y aquí Pablo está usando la metáfora del cuerpo humano para referirse al cuerpo de Cristo. Vean 1 Corintios 12, 12, que es la iglesia, por cierto, 12, 12. Porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Escuchen en el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos da a beber, esto es, participamos de un mismo espíritu. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pablo es esto, versículo 13, el Espíritu Santo nos bautizó a todos, esto es, nos sumergió a todos en un cuerpo. No importa nuestro grupo étnico, esto empezó en Hechos. Y ese cuerpo vayan a Efesios, ahora sí, vean ese cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Vayan ahí a Efesios y vean ustedes esto. En Efesios capítulo 1, versículo 22. 1:22. Dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo. Ahí está. Entonces, resumiendo, para entender la importancia de la iglesia, nació la iglesia en Pentecostés. Muy bien. Él dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuándo empezó a edificarla? En Pentecostés. Ahí nació la iglesia. La iglesia no existía antes de Pentecostés, como lo acabamos de mostrar siguiendo estos diferentes textos. La iglesia es, Efesios 1:22, el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23, otra vez el cuerpo es una metáfora que se refiere simplemente a que estamos en Cristo. Estamos somos parte de ese organismo vivo. No importa el grupo étnico, todo creyente, todo cristiano a partir de Pentecostés, y cristianos realmente, recuerdan, se empezó a llamar así a los creyentes a partir de Hechos, allá por el capítulo 11. Pero los cristianos somos los creyentes de la época de la iglesia. ¿Han habido creyentes siempre? Sí, prácticamente desde Adán y Eva.
¿verdad? Cuando se arrepintieron, creyeron obviamente en base a lo que Dios había revelado de sí mismo ahí, pero nosotros otra vez somos la iglesia. La iglesia somos los creyentes de la época que empieza en Pentecostés y va a durar hasta el rapto, antes de los 7 años de la tribulación. Ahí el Señor se va a llevar a su iglesia. Todavía van a venir creyentes, lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 6 al 18, van a haber creyentes, va a haber gente que se va a convertir, aún después de que el Señor se lleve a la iglesia en el rapto. En la tribulación van a haber 144,000 evangelistas judíos, ¿recuerdan? Van a haber testigos, va a haber creyentes en Cristo, claro, pero la iglesia somos los creyentes. Y de nuevo, desde Pentecostés hasta el rapto, hasta cuando el Señor lleve a su iglesia antes de la tribulación. Ahora, esta es la iglesia. Somos entonces los cristianos. Somos los creyentes de esta época, que empieza en Pentecostés y va hasta la tribulación. Ahora, vayamos, ya que estamos ahí en Efesios, en el tiempo que nos queda, veamos varias verdades de la iglesia para que entiendas su importancia. Vayamos al libro de Efesios, ya deben estar ahí, o si no, acompáñenme a Efesios, y veamos varias verdades de la iglesia para que entiendas su importancia. No les digo cuántas porque vamos a ver cómo vamos con el tiempo, a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor. Entonces, les recuerdo que Efesios fue escrita alrededor del 60 al 62 después de Cristo, unos 32 años después de que el Señor fue crucificado y ya estuvo en la gloria. No ha pasado mucho tiempo, unas 3 décadas después de lo que vimos en Hechos 1, Mateo 16, más o menos unos 32 años, y el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir esta carta. El tema primordial de Efesios es este, como alguien lo dijo: la iglesia en el plan de Dios. La iglesia en el plan de Dios. Esto es, el Señor usó a Pablo para escribirle a cristianos, a creyentes, para que entendieran cómo encajaba la iglesia en el plan de Dios. Muy importante esto. Entonces veamos la primera de varias verdades para que entiendan la importancia de la iglesia. En primer lugar, la iglesia fue bendecida, o podemos aplicarlo, la iglesia es bendecida, somos bendecidos, como iglesia somos bendecidos, véanlo ahí en Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pablo se incluye aquí porque es un creyente genuino, y a los que les escribe son creyentes genuinos. ¿Cómo lo sabemos? Porque vean el versículo 13, avancen al versículo 13, Efesios 1:13, en Él también vosotros, esto es en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, a estas personas les está hablando Pablo, personas como nosotros, versículo 13, que oímos el evangelio, que creímos en Él, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Igual que a ellos, a nosotros también, a todo creyente, a todo cristiano, versículo 13, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es tan rico, hermanos. Como ustedes saben, podríamos tomar mucho tiempo para explicar cada una de estas verdades, pero por ahora, de manera panorámica, solo estamos viendo la importancia de la iglesia. Versículo 3, nos bendijo. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así como con Pedro, a Pedro lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y por eso le reveló, como dijo el Señor en Mateo 16, no te reveló esto carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vean ustedes, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
no porque hubiera nada en nosotros, nada. Al contrario, a pesar de nosotros, como lo vamos a ver más adelante aquí. Y vean esto, versículo 6, ¿para qué? ¿Para qué bendijo Dios a la iglesia? Versículo 6, ¿para qué bendijo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? En el 3, con toda bendición espiritual a la iglesia. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermoso. Para alabanza de la gloria, de la realidad, de su perfección, de su gracia, de mostrarnos su favor inmerecido, que le agradó a Él tratarnos de esta manera tan magnánima, amorosa, aunque no lo merecíamos. Versículo 7, vean ustedes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de nuevo, según las riquezas de su gracia. Vean ahí en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Increíble, increíble. Estamos bendecidos de manera excesiva, hermanos, excesiva. Y es algo tan increíble la manera en la que Dios nos ha bendecido, que Pablo oró porque los efesios entendieran esto. ¿Dónde dice eso? Ahí en Efesios 1:15, vean. En el 1:15, por esta causa también yo, dijo Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, escuchen esto, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo dijo, estoy orando por ustedes para que entiendan, en resumen, lo que les dije en los versículos 3 al 14. Para que entiendan, versículo 3, la inmensa cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Necesitamos orar por esto. Es algo indescriptible. Nosotros, vean, versículo 22, ya lo vimos, somos la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, primera verdad de la iglesia para que entienda su importancia, es bendecida. Somos inmensamente bendecidos. Somos tan bendecidos, hermanos, que necesitamos, que no lo podemos comprender en términos humanos. La magnitud, la naturaleza de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo es tal que en términos humanos no lo podemos comprender, y por eso necesitamos que Dios, versículos 17 y 18, nos dé entendimiento para que lo comprendamos. Porque es demasiado para nuestra mente finita poder comprender esto. Pero además vean, una segunda verdad de la iglesia para que entienda su importancia. No solo la iglesia es bendecida, sino que la iglesia recibió vida. La iglesia recibió vida. Véanlo en él, 2.1. Y entendemos, sabemos que algunos de ustedes conocen estos pasajes con cierto detalle, pero véanlo en el desarrollo del pensamiento del Espíritu Santo a lo largo de la carta. 2.1. Y Él, esto es el Señor Jesús, aquel del 1.23, vean de nuevo el 1.22. 1.22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora nos va a decir cómo le dio vida al cuerpo, cómo nació el cuerpo. 2.1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? El cuerpo del 1.23, la iglesia del 1.22. ¿Quiénes? 1.13. Los vosotros del 1.13, que oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creímos en Él. Aquellos por quienes Pablo estaba orando, ahí en el 1.15 al 18, que Dios les diera entendimiento. Ahí entramos nosotros también en términos de aplicación. 2.1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto remarca por qué era necesario que el Señor 1:4 nos escogiera antes de la fundación del mundo. ¿Por qué era necesario 1:5 que Él nos predestinara? ¿Por qué 1:6 fuera por su gracia, 1:7 por su gracia? Porque no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque 2:1 estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se veía que estábamos espiritualmente muertos? 2:2, véanlo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 2:3, entre los cuales también todos nosotros, incluye Pablo, todos nosotros, así como vean, regresen al 1:3, como Él se incluyó en el 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, 1:4, que nos escogió, 1:5, habiéndonos predestinado, y de nuevo en el 1:6 nos hizo aceptos en el amado, 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, 1:8, quiso sobreabundar para con nosotros, 1:9, dándonos a conocer. Lo tuvo que hacer Dios, porque estábamos nosotros, 2:1, muertos, espiritualmente sin la capacidad de responder al Evangelio. Por eso el Señor de nuevo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, imposible, porque Pedro estaba muerto igual que nosotros, sino mi Padre que está en los cielos. Increíble, qué privilegio, Él lo tuvo que hacer. Vean en esa condición, versículo 4, pero Dios, uno de esos peros en la Escritura hermosos, hay tantos peros, no nos gustan los peros muchas veces, no me pongas peros, pero en la Escritura hay muchos peros hermosos como este, porque estamos, 2:3, muertos, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, cuando no éramos parte de la iglesia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, esto es, por naturaleza, desde la concepción, era nuestra condición, éramos hijos de ira, ya estaba sobre nosotros la ira de Dios en términos de Romanos 1, e íbamos camino a recibir la ira eterna de Dios en el infierno eterno que merecíamos, debido a que vivíamos, 2:3, en los deseos de nuestra carne. Pero Dios, versículo 4, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 2:5, remarca aún, por si se les olvidó, lo acaba de decir en el 1 al 3, pero esto es tan maravilloso que 2:5, aún estando nosotros, Pablo se vuelve a incluir, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Increíble. Nos dio vida juntamente con Cristo, lo hizo, versículo 8, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 1, es que Dios nos dio vida, 2:1. ¿Por qué? 2:5 nos dio vida. ¿Por qué a nosotros y no a otros? Porque 1:4 nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta es la iglesia. Y nos va a explicar más, vean, de cómo la iglesia es algo, en tercer lugar, único. Vean cómo la iglesia no solo es bendecida, 1, 2, recibió vida, sino que en tercer lugar es única. Única. ¿Cómo? Véanlo ahí en el 2, 11 al 22. Es algo único, es algo excepcional. Él lo explica, 2:11. Por tanto, debido a lo que dijo en el 2:1 al 10, que Dios nos dio vida estando muertos, y 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, estos son los mismos vosotros que hemos estado rastreando a lo largo de la epístola, ¿se acuerdan? Vosotros, 2:1, Él os dio vida a vosotros, por quien Pablo estaba orando, ahí al final del 1, vosotros, del 1:13, que oyeron la palabra de verdad, los mismos. 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
Los gentiles en cuanto a la carne, esto es en términos raciales, en términos étnicos, mejor dicho, eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Circuncisión, esa cirugía que era la marca del pacto abrámico, ¿recuerdan? 2:12. En aquel tiempo estabais hablándole a los gentiles antes de que fueran parte de la iglesia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, recuerden, así estábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en una condición terrible. 2:12, sin Cristo, sin los privilegios de participar, nunca reemplazar, sino participar por gracia a través de Cristo de algo de lo que el Señor le prometió a la nación de Israel. Y versículo 12, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí viene otro pero hermoso, 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque 14, escuchen esto, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los dos pueblos? 2:11, los gentiles y los de la circuncisión, los gentiles y los judíos, en términos étnicos. 2:14, de ambos pueblos, en términos étnicos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, y vean, aquí viene la naturaleza única de la iglesia. 2:15, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos en términos étnicos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 2:16, y mediante la cruz, escuchen esto, 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? Cuerpo. Esa es la naturaleza única de la iglesia, un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? 1:22, la iglesia, la cual es 1:23 su cuerpo. Increíble. Esto no existía. Esto es algo único. Y ya vimos que nació en Pentecostés, y para remarcar, para que quede claro que esto no existía sino hasta Pentecostés, esto nos lleva a una cuarta verdad de la iglesia para que entienda su importancia. Ya vimos en primer lugar que la iglesia es bendecida, 2, recibió vida, 3, es única, en cuarto lugar es nueva, Véanlo ahí en Efesios 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Recuerden que cuando escribió Efesios, no se los había dicho, pero algunos de ustedes ya lo saben, estaba encarcelado. Por eso aquí dice que era prisionero. 3:2, les dijo, vean, gentiles, 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento se refiere a una verdad oculta antes en el Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo. ¿Qué misterio? ¿De qué misterio está hablando aquí Pablo? Vean el 3:3. Como antes lo he escrito brevemente, nos va a decir cuál es ese misterio. 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vuelve a decir, tercera vez, 3:5. Misterio, vean, dice misterio en el 3, misterio en el 4, y ahora lo va a definir 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí viene el misterio, 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está, gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál? El mismo cuerpo del 2:16, a ambos, gentiles creyentes y judíos creyentes, 2:16, ambos en un solo cuerpo, y ese cuerpo, 1:22, es la iglesia, la cual es su cuerpo. Increíble, eso no existía antes, esto es nuevo, estaba oculto en el Antiguo Testamento.
Por eso la iglesia de nuevo es única. La iglesia es nueva, la iglesia recibió vida, la iglesia ha sido bendecida de manera inmensa y, en conclusión, hermanos, debido a la importancia de la iglesia, este privilegio que nos ha dado el Señor de ser parte de este cuerpo, es su cuerpo, la iglesia que es su cuerpo, debemos vivir 4:1, vean como Pablo dice aquí y entra aquí, recuerdan, a la transición a lo práctico, a la luz de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado como iglesia, capítulos 1 al 3, 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamado con que fuisteis llamados. ¿Cómo? 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. Tenemos que reflejar el privilegio que Dios nos ha dado de habernos hecho parte de su iglesia al vivir al nivel de ese llamado. Y solo por su gracia podemos hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Solo de una manera, lo dice adelante en el 5:18, siendo llenos del Espíritu. Esto es, sometiéndonos a la palabra, para que el Espíritu nos dé la capacidad de vivir a la altura de ese llamado, de esa posición privilegiada que Dios nos ha dado por ser parte de su iglesia. Increíble. Bueno, oramos brevemente y terminamos esta primera sesión. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos que nos ayudes, Padre, con estas verdades, Señor, a entender algo. Ayúdanos, Señor. Oramos como Pablo pedía por los efesios, como leía nuestro hermano David hace un momento. Danos entendimiento, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos, y como leímos en Efesios 3, que tú nos des, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, para comprender algo de la maravilla, Señor, de estas verdades, para que lo reflejemos en la vida diaria para tu gloria. Gracias, Señor, por estas bendiciones indescriptibles. Ayúdanos, Señor, a comprender algo de la magnitud de estas verdades que no entenderemos al mismo nivel como lo haremos en el cielo, pero ayúdanos a entender algo de ellos ya aquí en la tierra para tu gloria. Amén.